Amén. Pues hermanos, en cuanto al estudio en esta noche, vamos a seguir en los profetas. Como hemos estado meditando en estas últimas semanas, pero en concreto quisiera que nos centráramos en unos pasajes del profeta Jeremías. Os invito a tener vuestras Biblias abiertas en Jeremías 31. Estaremos meditando en los versículos 31 al 34, en el cual el Señor nos habla de ese nuevo pacto. Y quisiera que reflexionamos en esta noche algunos pensamientos sobre el nuevo pacto y básicamente qué es el nuevo pacto y quiénes forman parte de ese nuevo pacto que anuncia aquí el profeta Jeremías. Vamos a leer Jeremías 31, del 31 al 34. Dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Dejadme usar una sencilla ilustración para que entendamos lo que es la revelación progresiva de la palabra del Señor. Imagínate que tienes un amigo en un museo. Imagina que han descubierto una estatua inédita del gran escultor Michelangelo. Y ese amigo te dice, mira, tengo las llaves del museo y vamos a entrar en el museo en algún momento que lo puedas ver. Bueno, esta no es inédita, este es el Moisés, pero imagínate que es una nueva, ¿verdad? Y que puedes entrar en el museo, tu amigo te abre el museo y está la estatua nueva que vas a contemplar en el centro de una gran sala y tu amigo, que es el responsable del museo, empieza a abrir las luces. Y cada luz que da, puedes ver una de las facetas de aquella estatua, ¿verdad? Enciende la primera luz y ves una parte del rostro y ves uno de los brazos. Enciende la segunda luz y ves otra parte de la silueta del rostro de aquella estatua. Y a medida que va encendiendo las luces vas quedándote cada vez más maravillado. Y cuando piensas que ya no puede ser más hermosa esa escultura, resulta que a la siguiente luz que abre te sorprende más todavía. Estás viendo la misma escultura, ¿verdad? Desde el momento que enciende el primer foco, estás viendo la misma escultura, pero no la ves igual. La ves cada vez con mayor belleza, con mayor claridad, con mayor resplandor. Y cuando piensas que ya no te puede sorprender más, te sigue sorprendiendo porque cada vez es más hermosa y más fascinante. Solo un ejemplo para que entendamos cómo Dios se revela a nosotros en las Escrituras. Dios se revela mediante pactos con el hombre. Dios hace un pacto con Adán. Y continuamos leyendo y Dios hace un pacto con Noé. Y continuamos leyendo y Dios hace un pacto con Abraham y con Moisés y con David. Y en cada uno de esos pactos es como si encendiéramos un foco. Es superior al anterior. Hay una continuidad entre los pactos, pero a la vez que hay una continuidad, hay una superioridad. Cada pacto es superior al anterior, trae nueva luz, nos abre una nueva dimensión que desconocíamos en el plan de redención, en cómo Dios trata con nosotros, en cómo Dios se relaciona con nosotros.
Y esto es muy importante entenderlo, hermanos, para poder entender la revelación progresiva a lo largo de las Escrituras. De un pacto al siguiente hay una continuidad, pero a la vez una discontinuidad. Estamos tratando de lo mismo, de cómo Dios se relaciona con nosotros, pero ahora ya en una dimensión superior. Hay una unidad, pero también hay un progreso. Así que esos dos son los conceptos que creo que debemos entender al hablar de la teología del pacto. Continuidad y superioridad, cada vez. Cada vez. Está muy claro para nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de la Cena del Señor. Tenemos muy claro que cuando hablamos de la Cena del Señor hay una continuidad, ¿verdad? Leemos el Éxodo, la Pascua, de cómo comían aquel cordero y cómo pintaban el dintel de sus puertas con la sangre del cordero, y lo relacionamos con la Cena del Señor. Estamos convencidos de que hay una continuidad, pero hay una discontinuidad. Es muy superior lo que tenemos nosotros delante, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista cuando le vio. El último, el definitivo. Ya no sacrificamos más corderos. Es superior el sacrificio de Cristo. Fue sacrificado una vez y para siempre, y con su sangre nos lava de todo pecado. Ahora ya no seguimos sacrificando corderos. Ahora entendemos que recordamos con el pan y el vino el sacrificio del Señor Jesús. Vemos la continuidad, pero necesitamos ver también la superioridad, porque si no la viéramos, pensaríamos que necesitamos sacrificar corderos otra vez. O haríamos como la Iglesia de Roma, que en cada misa está sacrificando a Cristo de nuevo. O esperaríamos que el Señor viniera para poder sacrificar corderos de nuevo en el templo en Jerusalén. Continuidad, sí. Superioridad, también. Así que cuando nos encontramos con estas palabras de Jeremías, nos está anunciando un pacto de Dios con su pueblo en el que vemos esa continuidad, pero un pacto mayor, más excelente, más perfecto, más profundo. Y ante la realidad en la que estaba el pueblo de Israel, debía sonar a música celestial lo que Jeremías estaba diciendo aquí. Porque recordemos que el pueblo continuamente era infiel y tenía que ser llevado al exilio y había rebeldía. Así que las palabras de Jeremías son medicina para el alma. Os invito a tener vuestras Biblias abiertas aquí en Jeremías 31. Vamos a meditar en algunos aspectos de este pasaje. Jeremías está anunciando aquí que el Señor va a hacer, está apuntando al futuro, va a hacer un pacto con nosotros nuevo, no como el pacto que hizo con nuestros padres cuando los sacó de Egipto. No con ese pacto. No es el pacto antiguo. ¿Por qué? Dice claramente, porque ellos lo invalidaron, porque lo rompieron. Ahora voy a hacer otro pacto superior con vosotros. Este es el pacto que haré, dice el Señor. Y estas palabras de Jeremías se citan de nuevo en el Nuevo Testamento. Se citan en Hebreos 8, en Hebreos 10, en Juan 6, 45, y hablan directamente de esa continuidad y de esa superioridad, de ese nuevo pacto que el Señor quiere hacer con nosotros. Tres grandes ideas, tres grandes conclusiones. Si vamos a la primera, tres grandes conclusiones. La primera, este nuevo pacto es un pacto inquebrantable. Gracias a Dios, ¿verdad? Amén, que es inquebrantable. Lo dice claramente Jeremías 31. No como el pacto que hice con vuestros padres, porque ellos lo invalidaron. Era un pacto que se podía romper. Era un pacto al cual se podía desobedecer. Invalidaron mi pacto. Tenemos ahí algunos pasajes que hablan de que esto era así. Génesis 17 dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto.
También Jeremías 31, Deuteronomio 28, Deuteronomio 29, salen estas expresiones. Invalidaron mi pacto. El pacto que Dios hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento podía ser invalidado porque desobedecían los estatutos del Señor. Pero el Señor nos está prometiendo otro pacto que es mejor, que es superior, porque no puede ser invalidado, no puede ser quebrantado. Gracias al Señor, porque está grabado en nuestros corazones, ¿verdad? Porque estamos en la palma de su mano, porque no podemos caer de su gracia, de su misericordia. El Señor anuncia mediante el profeta Jeremías un pacto que ha de venir y es inquebrantable. Y según Jeremías, este pacto no puede ser roto por nosotros. Y digo, gracias a Dios que no puede ser roto por nosotros. Por eso es mejor, es mayor, es más excelente, es superior. No puede ser roto por nosotros. Estamos en las manos de Dios y no podemos caer de su gracia. Y esta es una discontinuidad muy importante. Es muy superior al pacto antiguo, al pacto anterior, porque en el pacto anterior sí podían romper el pacto con Dios. Ahora, en el nuevo pacto, no podemos romper ese pacto con Dios. En segundo lugar, una segunda característica que vemos en Jeremías 31, y es que el nuevo pacto es hecho solo con los creyentes. Esta es exactamente la razón por la cual el nuevo pacto no se puede romper, porque los creyentes van a perseverar hasta el fin, sin romper el pacto con Dios. Los creyentes pertenecen al Señor y nada los puede separar del amor de Dios. Los creyentes han experimentado el poder y la gracia de Dios de una forma imborrable en sus corazones. ¿Y cómo se describe a los creyentes? Bueno, ahí hay tres características también en Jeremías 31. Dice que la ley está escrita en el corazón. Versículo 33. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esta es una primera característica del creyente. En el antiguo pacto la ley estaba escrita en tablas de piedra, ¿sí? Las que Dios dio a Moisés. Ahora en el nuevo pacto la ley del Señor está escrita en nuestros corazones y andamos en sus estatutos. Amamos su ley. Nuestro corazón ha sido transformado. No es que tengamos que obedecer la ley, es que queremos obedecer la ley. La ley está escrita en nuestros corazones. Primera característica del creyente que está en este nuevo pacto. En segundo lugar, dice que hay un conocimiento personal de Dios. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Hay un conocimiento personal de Dios. Desde el momento en que venimos a la conversión, venimos a Cristo, conocemos al Señor y el Señor nos conoce. Y seguimos alimentando esa relación, esa intimidad con el Señor durante toda nuestra vida. Dios no es extraño para nosotros no somos extraños para Dios. Así que en el nuevo pacto ese conocimiento de Dios es común. Todos los que están en ese nuevo pacto conocen al Señor. Y en tercer lugar describe el perdón de los pecados, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y esta es una característica del creyente. El creyente sabe que sus pecados han sido perdonados. Ha pedido perdón, se ha arrepentido y ha sentido profundamente el perdón de Dios en su corazón. La ley escrita en el corazón, un conocimiento personal de Dios, el perdón de los pecados. Son tres características que está apuntando aquí Jeremías que describen a aquel que pertenece a ese nuevo pacto y nos está describiendo a nosotros, los creyentes. Y tal vez estés pensando, sí, David, pero eso eso ya estaba en el Antiguo Testamento. Esas características ya las vemos en algunos personajes del Antiguo Testamento. Abraham, David, Samuel, Moisés.
Ellos también tenían la ley del Señor escrita en sus corazones y tenían conocimiento de Dios y tenían el perdón de los pecados. Sí, el contraste entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto no es que estas cosas no estaban en el Antiguo Testamento y ahora sí están. El contraste es que aquellos que pertenecen al Nuevo Pacto, todos ellos experimentan esta realidad que está describiendo aquí Jeremías. La ley escrita en el corazón, el conocimiento personal de Dios, el perdón de los pecados. Como dice el salmista, Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Así que el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es que ahora bajo el nuevo pacto, como está aquí anunciando Jeremías, todos los que pertenecen a este nuevo pacto experimentan estas bendiciones. El hecho de que no todos los miembros del pacto experimentaran esas bendiciones bajo el antiguo pacto es la motivación de Dios para que venga este nuevo pacto. Dicho de otra manera, los que estaban bajo el antiguo pacto podían guardar esa relación con Dios de forma externa y no ser verdaderos creyentes en su corazón. Y ahí tenemos el ejemplo de los fariseos, sin ir muy lejos. Externamente podían guardar todas las señales del pacto y cumplir con los preceptos del pacto, y en sus corazones no haber esa realidad. Dicho de otro modo, estaban en el pacto, pero no eran nacidos de nuevo, no eran verdaderos creyentes. Ahora, en este pacto que anuncia Jeremías, está diciendo que todos los que pertenecen a ese nuevo pacto van a ser nacidos de nuevo. Todos los que son miembros de ese nuevo pacto van a experimentar estas bendiciones. Van a ver sus pecados perdonados, van a conocer a Dios, van a tener la ley de Dios grabada en sus corazones. ¿Por qué? Porque es nuevo, porque es mejor. Porque Dios ya lo dice, versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres, porque ellos invalidaron mi pacto. Ahora sí, en este nuevo pacto, el Señor tendrá un pueblo donde todos tienen la ley escrita en sus corazones. Todos conocen a Dios, todos tienen intimidad con Él y todos han recibido el perdón de sus pecados. En tercer lugar, el nuevo pacto es hecho solo con los elegidos, con aquellos que han experimentado estas bendiciones. No es hecho con aquellos que no han experimentado estas bendiciones. Estamos repitiendo, en otras palabras, todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿verdad? El nuevo pacto es hecho solo con los elegidos, solo con los creyentes, solo con los redimidos. Por eso estamos convencidos de que no han de participar de las ordenanzas del Señor, de la cena del Señor, del bautismo, aquellos que no pertenecen al nuevo pacto. Y ya citábamos algo al respecto cuando hace unas semanas predicaba aquel sermón sobre la familia de Dios, ¿sí? Y en concreto apuntaba a nuestros hijos, pero podemos apuntar evidentemente a los incrédulos. Aquellos que no pertenecen al nuevo pacto no deben participar de la cena del Señor, no deben participar del bautismo tampoco. Y alguno dirá, sí, en el antiguo pacto había quien pertenecía de una forma externa, pero no de una forma interna. Sí, es cierto, como decía antes. En el antiguo pacto eso era posible, en el nuevo pacto no. Aquellos que pertenecen al nuevo pacto que está anunciando aquí Jeremías, aquellos pertenecen a la iglesia del Señor. Y aquellos ven que las palabras de Jeremías es una realidad en sus corazones. En el Antiguo Testamento podías, de una forma externa, aunque en tu interior no guardaras la ley del Señor. Ahora en el Nuevo Pacto, todos amamos la ley del Señor. Ya no es posible en el Nuevo Pacto solamente guardar un aspecto exterior. Jeremías lo dice muy claro.
El nuevo pacto no es como el anterior. No se puede invalidar, no se puede romper, no se puede abrogar. Gracias a Dios, que nos ha alcanzado con su gracia, que nos ha sellado con su Espíritu Santo, que ha grabado su ley en nuestros corazones. Y eso es inquebrantable, eso es indestructible. Ninguna cosa creada nos apartará del amor de Dios. No podemos romper ese pacto. Jeremías lo dice muy claro. Los que pertenecemos a ese nuevo pacto, pertenecemos a él para siempre. Hemos sido alcanzados, hemos sido llamados, comprados, redimidos, transformados. Romanos 8:28 lo describe así: porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es indestructible. Esa cadena de oro no se puede romper. Un eslabón lleva al siguiente. Es la obra soberana de Dios sobre nosotros. Somos un pueblo escogido para Él, para honrarle, para glorificarle, para ser santos, para alabarle por toda la eternidad, y no podemos caer de su gracia. Es un pacto indestructible. Y estamos en ese pacto gracias a la misericordia de Dios con nosotros. Y aquí está la dificultad para algunos. Y perdona que insista en el tema, nuestros hijos no están en el nuevo pacto. Deben estar y queremos que estén en ese nuevo pacto. Pero hasta que no veamos la realidad de Jeremías 31 alcanzando sus corazones, entonces podremos decir que están en ese nuevo pacto junto a nosotros. Por eso nuestros hijos no son bautizados, no participan de la cena del Señor. Hasta que veamos lo que Jeremías está describiendo aquí, la ley del Señor grabada en sus corazones y que han sido perdonados de sus pecados y que conocen a Dios, entonces sí, habrán venido a ser parte de ese nuevo pacto junto a nosotros. Cuando vemos esas evidencias del pacto en sus vidas. Aquí hay una importante discontinuidad entre el antiguo y el nuevo. En el antiguo pacto tú venías a formar parte del pacto porque nacías en una familia, ¿sí? Los hijos, los nietos eran parte del pacto también. En el nuevo pacto perteneces a una familia espiritual, los hijos espirituales, los nietos espirituales, los que nacemos a la familia de la fe. Por tanto, hay una superioridad. Hablamos de la familia de la fe. El Señor Jesús hablaba de la familia de la fe. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. A esta familia se refería el Señor. Y tal vez estés pensando, entonces, ¿qué pasa con los que profesaron fe y se bautizaron y abandonaron? ¿Estuvieron en el nuevo pacto y salieron del nuevo pacto? No, a nosotros nos pareció que estaban en ese nuevo pacto. Porque Jeremías lo dice claramente, es inquebrantable. Nunca estuvieron en el nuevo pacto. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que nadie puede estar en ese nuevo pacto si no es un creyente y realmente vemos esas señales de la obra de Dios en su corazón. No podemos estar en el nuevo pacto y luego perdernos. No, los que forman parte del nuevo pacto estarán en la gloria por siempre. Es sinónimo entonces estar en el nuevo pacto, estar en la gloria con el Señor por siempre. De ahí esa frase del pastor y puritano John Spilsbury, que tenéis ahí también. No se encuentra en ninguna parte del Evangelio que alguno pueda ser excluido del reino de gloria y sin embargo sea admitido en el reino de gracia. Por mandato de Dios, la puerta de gracia en este sentido no es más ancha que la puerta de gloria. No puedes entrar por la gracia de Dios, pero luego no entrar en la gloria. Es una contradicción. No puedes formar parte del pacto, de ese nuevo pacto, y luego no estar eternamente con el Señor. Es sinónimo, formar parte del nuevo pacto es sinónimo con estar con el Señor por siempre, en la gloria
en la eternidad. Es el conjunto de los redimidos, de los salvos. Y ya para concluir, algunas reflexiones más sobre esa expresión que dice que todos me conocerán. Todos me conocerán. En ese nuevo pacto todos conoceremos al Señor. Todos los que componen ese nuevo pacto son verdaderos creyentes que conocen al Señor. Todos los que están en el nuevo pacto. No hay algunos que conocemos al Señor, otros que no conocemos al Señor. Todos. Y aquí todos no significa a todo tipo de personas, sino a cada uno de nosotros. Sí es cierto que el Señor alcanza con su gracia tipos muy diferentes de personas, jóvenes y mayores, ricos y pobres, hombres, mujeres, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y hay otros pasajes en la palabra que hablan de ese aspecto de la universal de la salvación. Pero aquí Jeremías está hablando de aquellos que pertenecen a ese nuevo pacto. Los que pertenecen a ese nuevo pacto, todos le conocerán. Podemos leer de nuevo el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Porque el Señor ha perdonado nuestros pecados y ha grabado su ley en los corazones, podemos decir, conozco al Señor. Y ya no será como en el pacto antiguo, que tenían que enseñar eso. No, entre los cristianos, cuando nos decimos conoce al Señor, respondemos, ya conozco al Señor. Hay un conocimiento de todos los que pertenecemos a ese nuevo pacto, hay un conocimiento del Señor. Todos me conocerán, pero eso no es un conocimiento intelectual, ¿verdad? No quiere decir que los creyentes conocemos a Dios intelectualmente. No se refiere a saberse de memoria la Biblia o a aprobar el examen del curso de discipulado, que espero que todo el mundo lo apruebe, evidentemente, pero no se refiere a eso, porque si conocer a Dios fuera un conocer intelectual, los demonios nos ganan. Deberíamos bautizar a los demonios y recibirlos en membresía. No se refiere a ese conocer, ¿verdad? Cuando dice todos me conocerán. No es un conocimiento externo, no es un conocimiento intelectual. Es un conocimiento experiencial, es un conocimiento íntimo. El mismo que Dios tiene por nosotros. ¿Cuál es la queja del Señor cuando leemos los profetas? ¿Cuál es la queja del Señor cuando leemos el profeta Jeremías? Que conocían al Señor, conocían de Dios, pero no le conocían. No tenían esa cercanía con Él. Que el pueblo, a pesar de su conocimiento externo de las cosas, se había alejado del Señor, no tenía intimidad con el Señor, se había rebelado contra Él. Así que el tipo de conocimiento del que habla aquí Jeremías 31 no es un conocimiento externo o intelectual. Habla de un conocer personal, íntimo, experiencial. Habla de un nuevo nacimiento, habla de una conversión, de un convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne que ama las cosas de Dios. Así conocemos a Dios y así es como Dios nos conoce. Hemos leído antes en Romano, ya los que conoció. Qué hermosa cadena de la salvación, ¿verdad? Acaba en glorificó, pero empieza a los que conoció. El Señor se acerca a nosotros y nos conoce de una forma única, especial. Nos ama. Y de esa manera es que nosotros hemos de conocerle a Él. Le conocemos y ha grabado su ley en nuestros corazones y nos ha lavado de nuestros pecados. Quisiera que para concluir volviéramos a leer estos versículos de Jeremías 31, agradecidos al Señor por ese nuevo pacto que hace con nosotros. Jeremías 31, leemos del 31 al 34. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo como ninguno, y ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad con nosotros. Gracias por esta promesa, Señor, de este nuevo pacto. Y gracias por permitirnos vivirla a cada uno de nosotros, Señor. Vivir este nuevo pacto contigo, Señor. Gracias porque no depende de nosotros, depende de ti. Gracias porque no lo podemos romper. Gracias porque tú has prometido y tú cumplirás. Gracias por escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias por enviar a tu Hijo unigénito a derramar su sangre en nuestro lugar. Gracias por alcanzarnos con tu Espíritu y salvarnos, redimirnos, transformar nuestras vidas. Gracias, Señor, porque has escrito tu ley en nuestros corazones y ahora queremos obedecerte, servirte, amarte. Gracias porque nos has lavado de nuestros pecados, Señor. Es por tu obra, es por tus méritos, es por la sangre de nuestro Señor en la cruz. Gracias por este nuevo pacto que nos ha alcanzado incomprensiblemente, Señor, y supera todo nuestro entendimiento y es mucho más maravilloso de lo que podemos alcanzar a comprender. Gracias porque nos has contado como ovejas de tu rebaño, formando parte de tu iglesia. Te pedimos, Señor, que esta realidad del nuevo pacto sea una realidad en el corazón de cada uno de nosotros, que tú nos llames por nombre, nos transformes con tu gracia. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.